Antes de empezar, como ya está siendo tradición, vamos a contar con unas palabras de bienvenida de nuestro director de escuela, el doctor Luis García Velázquez. Profesor Luis, le doy unas palabras de bienvenida de nuestro director de escuela, el doctor Luis García Velázquez. Hola, buenas noches, señora. Sí. Bueno, damos entonces inicio una vez más a este tercer conversatorio sobre repensar la educación física en el contexto actual, en el marco de poder seguir profundizando sobre el tema que hemos venido trabajando en los últimos días. Darle la bienvenida a nuestros invitados, al doctor Alinson Reyes de la Universidad Adventista, al doctor Fernando Muñoz de la Universidad de Santo Tomás. Y bueno, decirles que seguimos trabajando desde la Facultad de Educación de la Escuela de Educación Física, desde la sede de Santiago y La Serena, profundizando pues sobre estos temas para producir en la medida de los tiempos posibles un producto que nos permita abordar la situación que estamos viviendo en este momento y cómo proyectar la educación física. De verdad, bienvenidos y bueno, muchísimas gracias. Disfrutemos de este conversatorio. Nos acompaña, por supuesto, esta noche nuestro decano de la Facultad de Educación, don Rodrigo Fernández Donoso, quien queremos también dejarlo antes de que comiencen nuestros expositores para que se dirija pues una vez más como el máximo representante de nuestra facultad y orientador de toda esta política a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y feliz noche. Muy buenas tardes a todos. Un afectuoso saludo de mi parte para cada uno de los presentes. En particular, agradecer al profesor Alinson Reyes y al profesor Fernando Muñoz por acompañarnos en el día de hoy y por permitir acercarnos a develar un poco los desafíos y las interpelaciones que el contexto actual nos hace en la formación de profesores y, por cierto, en la educación física propiamente tal. Ha sido interés de nuestra facultad y en particular de la Escuela de Educación Física, ¿cierto? Avanzar sobre, bueno, interpretar sobre cómo esta pandemia y este contexto actual va a tensionar lo que es la educación física del futuro. Cómo va a tensionar los paradigmas con los cuales se ha desarrollado la educación física hasta el día de hoy. Hemos podido ver que producto de la pandemia, algo que nadie esperaba, ¿cierto? Hemos vuelto de alguna manera a las fuentes del sentido y propósito de lo que hacemos, que son las personas. Y vemos cómo la educación física en ese contexto, ¿cierto? Puede ser un gran aporte, particularmente para, no solo para el contexto de confinamiento físico en el cual estamos viviendo en la actualidad, sino también porque el futuro va a entender la educación de una forma distinta. Nos hemos dado cuenta que instrumentos y herramientas que antes no las veíamos como posible, su uso en el contexto de la educación, hoy lo son. Nos hemos dado cuenta de que más allá de salvar una situación compleja y una contingencia compleja, son herramientas que incluso nos pueden ayudar para apalancar, para hacer más eficaz los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros niños, ¿no? Por otra parte, también vemos cómo la educación física puede cumplir a futuro y a propósito del contexto que estamos viviendo, un rol fundamental en términos de inclusión
en términos del desarrollo socioemocional de nuestros niños y acompañarlos en los momentos difíciles que estamos todos viviendo en la actualidad. Bueno, por ello quiero agradecer en forma particular a nuestra carrera de Educación Física de la sede de La Serena, a todo el equipo de profesores, también al profesor Opaz, y sin más, yo creo que es mejor dejarlo con los expositores antes de que pierdan nuevamente la señal. Creo que esto es parte de las consideraciones que debemos tener en nuestro análisis. Bueno, muchas gracias nuevamente a los dos, a los dos expositores que nos acompañan, y muchas gracias a todos quienes se han unido a esta iniciativa. Muchas gracias, nuestro decano, por esas palabras, las cuales son muy ciertas. Esta situación que se está viviendo actualmente está haciendo replantearnos muchas herramientas que a veces no habíamos considerado en el tema de la docencia, de mi parte por lo menos con la docencia universitaria, pero también a muchos profesores de educación física en cómo enfrentar la docencia escolar en este nuevo escenario. Y una vez que esperemos que cuando esto termine, que sea en un futuro cercano, la verdad es que no es que vamos a volver a como era el mundo antes. El mundo hizo un cambio y tenemos que ver cómo podemos trabajar en virtud de ese nuevo cambio, de este nuevo mundo que se está planteando. Y bueno, también concuerdo con nuestro decano, basta de escucharme a mí, al moderador, y procedo entonces a invitar al doctor Alison Reyes que comience con nuestra conversación. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Saludar a todos quienes se han dado cita en esta oportunidad para compartir un nuevo espacio, un nuevo diálogo, una nueva conversación en torno a estos temas que, por supuesto, nos vienen siendo tan sensibles en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento. Por supuesto, quiero agradecer en primera instancia a la Universidad Santo Tomás, especialmente a la carrera de Pedagogía en Educación Física, a su director de escuela, el doctor Luis García, compañero, como ya él lo mencionaba hace algún momento, bueno, a quien conocemos desde hace algunos años. Por supuesto, por la gentil invitación a participar en este conversatorio, al decano de la facultad y a todos los profesores que han estado involucrados en la carrera para el desarrollo de esta instancia, que entiendo, esta es la tercera edición del conversatorio y que todavía siguen algunas más pautas. Así que bueno, felicitarles por esta iniciativa para el encuentro, felicitarles también por la sistematización que han venido haciendo de experiencia, no solamente en Chile, sino también fuera de Chile, en función de la educación física en este contexto tan complejo en el que nosotros nos encontramos viviendo. Agradecerles, insisto, y reitero esta situación. En esta ocasión mi intención realmente es doble. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en función del tema por el cual me convocaron a participar en este conversatorio y por supuesto también escuchar de ustedes apreciaciones a fin de aprender también considerando temas, preguntas, situaciones y algunas otras cuestiones que lo más probable a mí se me hayan pasado por alto y y se me han pasado por alto probablemente no porque no sean importantes, sino porque en realidad soy bastante despistado en este tema. Entonces, agradecer, por supuesto, todo ese diálogo que se va a ir generando. Entonces, bueno, reiterar mis agradecimientos con quienes me han invitado a esta actividad, creyendo que de alguna manera las cosas que venimos planteando, las cosas que venimos diciendo pueden tributar a lo que ustedes han venido ya construyendo desde hace varias semanas y, por supuesto, en lo sucesivo. Agradecerles también a quienes se han venido dando cita en este espacio, dado que entiendo que por la hora probablemente digamos que ya muchos han tenido una jornada, quizá algunos desde el teletrabajo. Así que bueno, conectarse, reunirse para escuchar a una persona quizá desconocida,
es motivo también de una decisión que viene siendo, por supuesto, meditada, pensada, es una decisión voluntaria e interesada para discutir estos temas que, como decía hace algún momento, no son tan sensibles a nosotros en el campo de la educación física. Por supuesto, esto también habla muy bien de la formación o de la idea de formación que subyace en quienes se vienen dando cita para estos encuentros, bien sea desde la organización, desde la moderación del conversatorio, quienes vienen a escuchar y a dialogar, y por supuesto también de los panelistas que vienen a aportar con sus puntos de vista. Decirles en primera instancia, bueno, que quizá yo estoy equivocado, pero pareciera ser paradójico, perdón, que justo cuando hay un confinamiento que nos ha reducido a las paredes de la casa, a buena parte de la población a quedarse en casa, es cuando más instancias de este tipo, como esta que ustedes están generando, este conversatorio, hemos tenido. Imagino que en algún momento han caído en cuenta de esto, pero creo que vale la pena destacar que la educación física es un campo que de por sí está asociado a la proxemia, además de resaltar el hecho de que hemos estado recluidos y ha sido sumamente fabuloso ver cómo toda esta situación nos ha motivado a querer estar en contacto con otros, a asociarnos en instancias como estas que, por supuesto, aumentan y potencian el establecimiento y consolidación de redes de todo tipo. Así que creo que lo que nos convoca para estos encuentros y lo que se viene generando, fíjense ustedes, paradójicamente ha sido la pandemia, el confinamiento y el aislamiento físico correlativo. Esta necesidad, creo yo, manifiesta de encontrarnos de cualquier modo por sí sola, yo creo que ya es un elemento y una manifestación positiva, dado el contexto en el que nosotros nos encontramos. Habida cuenta, por supuesto, que esa necesidad nos empuja a buscarnos, a encontrarnos, a conversar, pero a pensar también para asumir la situación sin huir de esta. Entonces, en esta pensadera en la que muchos nos encontramos, ojo, no desde el punto de vista despectivo, ¿no? Creo que es una muestra de que en educación física, si nosotros queremos, claro que sí podemos. Entonces, ¿qué ha implicado? Creo que es una pregunta interesante. ¿Qué ha implicado la pandemia y el confinamiento para la educación física? ¿Qué viene ahora? Pues, sin ánimo de ser pitonizo, sin ánimo de ser profeta, pudiese decir que, dado que este no es el primer conversatorio, lo más seguro es que ya otros panelistas hayan trabajado sobre este tema de esta misma situación y este mismo contexto. Pero lo que sí es cierto es que nosotros no sabemos qué va a suceder. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de incertidumbre. En las mismas instituciones universitarias no saben o tienen fechas tentativas para pensar en volver a la presencialidad. El mismo Ministerio de Educación asoma fechas y estas fechas van corriéndose dado el avance y el colapso de los sistemas públicos. Y por supuesto, insisto, esto nos mantiene en un momento incierto y de incertidumbre. Así que, ¿qué va a pasar con la educación física? Es también parte de esa incertidumbre. No obstante, siendo esta realidad latente, esto no nos limita y no implica el que no asomemos, el que no generemos algunas ideas y nos pongamos a trabajar desde ya para lo que no sabemos que vendrá incluso. Entonces, por supuesto, sabemos que la pandemia generó diversas medidas, entre ellas el confinamiento, entre ellas el aislamiento y, por supuesto, en algunos casos las cuarentenas han sido más flexibles que en otros lugares. La generalidad del caso ha llevado a las escuelas a no trabajar la modalidad presencial por el elevadísimo riesgo, por supuesto, de contagio y expansión del COVID-19. Al mismo tiempo, se generó la alternativa de la atención virtual para intentar acompañar estos procesos pedagógicos, por supuesto, digamos que en correlación ahí muy cercano, bastante, digamos que próximo a la familia, que es quien de alguna manera está llevando buena parte del peso de todo este proceso. Con mayor o menor éxito, cada país fue diseñando un modelo alternativo para atender la vía virtual a sus estudiantes en todos los ciclos escolares posibles. Y digo con mayor o menor éxito porque no todas las experiencias han tenido el impacto esperado, dada la diversidad social, política y económica en América Latina, además de los niveles de desigualdad existentes en la región, que se suman, por supuesto, a las medidas que han venido tomando o adoptando gobiernos nacionales, regionales, municipales.
Pero la pregunta que nosotros nos convoca entonces, en todo caso, es ¿qué pasa o qué pasó con la educación física? Palabras más, palabras menos, nosotros tenemos que la educación física ha pasado a ser un campo prioritario de atención en el contexto de la pandemia y el confinamiento. Los docentes, y eso nosotros lo vemos con nuestros colegas, con nuestros conocidos, se las han venido ingeniando de una manera u otra para atender a los estudiantes desde la virtualidad, desarrollando sus clases online, generando insumos que invitan a los estudiantes a realizar actividad física. La principal preocupación, y esto es interesante, no ha sido en esencia el desarrollo de los núcleos temáticos, más allá de estos temas de la flexibilización y la priorización curricular, sino el previsible incremento en los niveles, por supuesto, de inactividad física que ya han sido declarados no solamente en Chile, sino en todos los países del mundo. Si ya nosotros vemos, por ejemplo, el estudio del reporte de nota con respecto a actividad física que hizo la Universidad de la Frontera, si ya esos datos en tiempos de presencialidad a nosotros nos asustan. Estamos hablando de datos que apuntan a un 80% de una población infanto-juvenil, llegando a los 18 años de edad, que no realiza actividad física, totalmente inactiva. Lo previsible es qué va a suceder en estos tiempos de pandemia y confinamiento. Pensar en esto. Por supuesto, los docentes, insisto, han venido desarrollando cualquier cantidad de actividades, han generado alternativas, vienen proponiendo cosas, vienen haciendo cualquier cantidad de cuestiones, mira, utilizando cualquier cantidad de plataformas, aplicaciones, etcétera, etcétera, WhatsApp, Telegram, Snapchat, YouTube, mil y una situaciones, mil y una aplicaciones para acercarse al estudiantado y, por supuesto, seguir promoviendo estilos de vida saludables. No obstante, yo creo que es importante destacar que se han estado atendiendo cuestiones relativas a las horas de pantalla de los niños para las actividades escolares, el tiempo de exposición a la televisión, a la telefonía celular. Por supuesto, se tienen que atender temas como el carecimiento de zonas y espacios en los que los niños pueden realizar actividad física, el hacinamiento en los hogares, el ambiente familiar, el apoyo familiar, entre tantas otras situaciones. Válido es decir que todas las alternativas que se han venido generando están contemplando estos temas. No obstante, tampoco es la conducta, por supuesto, genérica de todos los profesionales en el campo, sino de gente que viene siendo consecuente y consciente de un cambio necesario. Ya lo decía el decano hace algún momento, es decir, nos llegó la hora de pensar en otra forma de educar, pensar incluso en la escuela, en el concepto de la escuela, en el concepto de la idea de educación. Ahora, ¿por qué destaco el cambio necesario? Insisto, porque yo creo que este contexto ha dejado al desnudo varias situaciones. Una de ellas que vale la pena destacar y yo quiero resaltar es que nosotros estamos viviendo un proceso de desterritorialización de la educación y especialmente de la educación física, que es el ámbito que a nosotros nos atañe en este momento. Cuestionado quizá, por supuesto, esto por la precarización en muchos lugares, pero que avanza en términos de cobertura y atención. Con esto lo que quiero decir es que históricamente la escuela venía siendo concebida como el lugar, por decirlo de otra manera, como el lugar exclusivo de la educación. Y no solo como lugar de privilegio, sino como lugar exclusivo. Tanto que la educación física, por supuesto, a la educación física no le quedó de otra que también ser confinada prácticamente que al espacio escolar. Yo creo que ha costado muchísimo ir superando esa visión. Ha costado muchísimo superar esta visión, tanto que lo más probable es que un escenario como este, en el que se atiende la clase de educación física frente a un computador o sencillamente con una cámara grabando en vivo, bien sea transmitiendo en diferido, puede ser, ni se nos hubiera ocurrido, pero esto fue lo que ocurrió. Nos guste o no, esto fue lo que ocurrió. Y medianamente se ha dado alguna respuesta. Quizá no es la mejor, pero se han venido generando respuestas para atender a una población sumamente importante. Ahora, el desafío es cómo nosotros nos transformamos y cómo transformamos el campo profesional para generar los mayores y los mejores resultados posibles en toda esta situación. ¿Por qué? Fíjense, yo no tengo datos concretos, pero sí conozco historias para saber qué ha venido sucediendo, que aún algunas de las propuestas que se vienen haciendo para atender educación física desde la virtualidad vienen repitiendo el patrón de la disciplina en el campo presencial. Esto es poco inclusiva, poco democrática,
poco generadora de ciudadanía, no tributante a un marco necesario de justicia social y equidad, etc. Y puede ser que alguien pregunte, ¿y es que acaso nosotros vamos a seguir con ese cuento de la ciudadanía y la justicia social en tiempos en los que la disminución de los niveles de actividad física y sedentarismo parecen ser la prioridad? Nosotros pudiésemos endilgar en la educación física hoy semejante responsabilidad. ¿No es mejor incluso dejar esa necesidad para otro momento más propicio? Y a estas preguntas uno pudiese repreguntar, ¿no? Y si no es ahora, ¿cuándo? Hay un trabajo bien interesante que desarrolló Alberto Moreno Doña, Valencia, Peri, Rivera García, que quiero aprovechar para citar solamente algunas palabras. En un trabajo que se tituló La educación física escolar en 3 centros educativos de Chile, una caracterización de sus prácticas docentes. Ellos constataron que el foco central de las prácticas escolares en la asignatura de educación física está anclado en lo que se ha denominado prácticas escolares basadas en el orden y el control. Es decir, se hace referencia a prácticas docentes autoritarias que se utilizan para tener el control. Excesivas peticiones de silencio, control de la clase con silbatos, chillidos, amenazas, control de lo que se lleva a clase para el aseo, colación, así como de la misma apariencia. Es decir, el profesorado que es quien manda, es la máxima autoridad y el alumnado se dedica a obedecer órdenes. Entonces, vale la pena pensar un poco, o es lo que yo creo de manera personal, que sin necesidad de ignorar, obviar, disminuir el acento en la adopción de estilos de vida saludable por parte del estudiantado, es preciso ofrecer, plantear y generar en la práctica pedagógica un sistema de relaciones mucho más equilibrado y justo, partiendo del cuerpo no como objeto, sino como un sujeto de la educación. Hay un tema en el que hay acuerdo mundial. Y cuando digo acuerdo mundial, estamos hablando de cualquier cantidad de organizaciones, pasando o iniciando por la Organización Mundial de la Salud y todas aquellas que están vinculadas. Colegio Americano de la Salud, de Actividad Física y Salud, etcétera, etcétera. De hecho, no hace falta ser profesor de educación física para advertir la necesidad de actividad física en estos tiempos de pandemia y confinamiento. Es más, parece estar claro que hacer actividad física de manera sistemática en casa o en algún espacio en el que no haya concentración de personas es prioritario. Y al profesor de educación física es a quien le ha correspondido la responsabilidad de promover la actividad física en hogares y hasta para los estudiantes. Pero esta situación ofrece la posibilidad que la escuela, concebida tal y como había sido hasta ahora, no había permitido. Es decir, gracias. El profesor de educación física ahora puede llegar a los hogares, genera actividades, situaciones motrices que impliquen y vayan implicando de a poco a otros miembros de la familia. Un amigo me decía que ya es complejo atender desde la virtualidad en educación física cuando no se sabe en muchos casos si se está hablando y mostrando cierto ejercicio a una cámara sin tener quien escuche y vea del otro lado. Ya es bastante el que los profesores hayan tenido que comenzar a formarse en situaciones referidas a la virtualidad junto a la necesaria recogida de información, reporte de evidencias, como también para tener que cargar al docente del campo con este requerimiento, la formación y ejercicio de la ciudadanía. Fíjense, dado que ya me queda poco tiempo, lo que yo quiero comentar y sumar al debate en esta tarde tiene que ver con un tema que bien podría ser importante para alguna persona acá. No estoy redescubriendo el agua tibia al decir que la educación física se encuentra en un punto en el que se generan serios cuestionamientos a su alrededor en atención a su finalidad y su identidad disciplinar. Pero si esta es entendida desde una perspectiva mucho más global y borramos un poco los límites que históricamente le han adjudicado, me refiero a las líneas de cal de las canchas, las pistas de tartán, los lapsos determinados por los silbatos, los tiempos y los cronómetros, etcétera, probablemente nos demos cuenta que antes de llegar a su adjetivo, la educación física es prioritariamente educación. Es decir, la educación física no puede prescindir de la formación de ciudadanía, no puede soslayar ni dejar de lado, por ejemplo, temas como el potenciamiento y el ejercicio de la autonomía, de la autorregulación, tan necesarios en este tiempo de virtualidad. Y de hecho, es justo eso uno de los elementos que se está atendiendo desde ese espacio, dado que no estoy con el estudiante. Es decir, cómo potencio la autorregulación, cómo potencio la posibilidad del autocuidado, cómo potencio el desarrollo de pensamiento crítico, la misma necesidad de colaborar, de estar con otro, dado que es una necesidad imperiosa. La educación física es importante ser repensada desde el ejercicio colaborativo, desde el acompañamiento.
quiero cerrar hablando de dos elementos que son vinculantes. Uno que tiene que ver con la constitución del sujeto y con la educación física inclusiva. Al hablar de constitución del sujeto, estamos hablando de la configuración de un proceso que va desde la individualidad a la colectividad. Es decir, cómo nosotros comenzamos a pensar en grupos poblacionales cada vez más amplios partiendo de la unidad, pasando por grupos nucleares. Por ejemplo, la familia, que es a quien nosotros podemos convocar a través de la sesión virtual de educación física para acompañar y generar un relacionamiento. Y estamos atendiendo incluso temas asociados a salud pública. A los amigos, al sector de la comunidad, a colectivos de actividad física, clubes deportivos, a otros sectores, grupos culturales, movimientos sociales, etc. Entonces, la clase o la sesión de educación física en este tiempo tiene que reconocerse en la necesidad de apuntar hacia la colectividad, hacia la maximización de la compartencia. ¿Cómo hacemos para maximizar la posibilidad de compartir, de colaborar, de estar con otros y de hacer con otros? Hacia la consecución de proyectos comunes y no hacia la segregación. Esto implica incluso cómo avanzamos a trascender una educación física que fije la mira en instancias de máximo combustible, le llamo yo. Es decir, al desarrollo de la emocionalidad tan maltratada en este tiempo de pandemia y confinamiento, al desarrollo de la espiritualidad, pero también incluso a temas asociados a las políticas públicas, a temas asociados a la formación docente, a la organización de la nueva arquitectura curricular que tiene que emerger, a la organización de nuevas formas de educar, a temas de salud, a la confluencia de procesos interdisciplinares y a ejercicios, por supuesto, interdimensionales. El confinamiento no puede ser excusa para no generar actividades colaborativas, para no generar actividades que se conviertan en proyectos comunes. Y cerrar mencionando que cuando nosotros estamos hablando de la posibilidad de una educación física que atienda la inclusividad, no estamos pensando en un grupo poblacional, estamos hablando de todos los grupos poblacionales y comenzando en este momento, en este tiempo de virtualidad, cómo comenzamos a generar, insisto, esos procesos de relacionamiento con aquellos otros que están en casa. Es decir, ese núcleo, digamos que familiar principal. Entonces, la educación física en el tiempo o en este tiempo presente tiene que ser repensada para pensar un proyecto social, insisto, que apunte a lo colectivo, que apunte a una nueva manera de educar y una nueva escuela. Agradecido por la oportunidad a la Universidad Santo Tomás por esta ocasión y por supuesto la posibilidad de participar en este conversatorio. Muchas gracias, doctor Alison. Interesantísimo cómo planteó el tema. De hecho, las redes sociales explotaron con preguntas. De todas las preguntas que salieron, empezamos todo el equipo a organizarlas un poco. Y una de las preguntas que le queríamos plantear, que salió ahí, es ¿qué técnicas pueden servir para la realización de las actividades deportivas, pensando sobre todo en los alumnos que no pueden hacer ejercicio físico, debido a la condición en que estamos actualmente? Sí, fíjate Por que, por ejemplo, espacio, perdón, sí, pero era por no se espacio, preocupe. implemento, ese tipo de cosas. Sí, yo creo que esa era una de las preguntas básicas, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para alcanzar e incluir a los que no se han alcanzado? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos? Fíjense, por ejemplo, comentarle el caso de de lo que está pasando, por ejemplo, en el colegio en el que está mi hijo. Gente que no tiene, por ejemplo, posibilidad de conectarse, porque no tiene internet, porque no tiene un computador, etcétera. Mil y una cosas. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho en ese caso? Los docentes de la institución preparan mucho material, convocan a los padres, a los docentes, y van generando espacios en los que ellos puedan atender. En el colegio. Pero es que también, por ejemplo, ha sucedido algo bien interesante. Es que se han venido generando de alguna manera, digamos que una especie de colectivos de actividad física que vienen generando propuestas para atender a quienes no habían sido atendidos, por ejemplo, por la escuela, por el docente. Y esto es bien interesante, dado que esto nos hace pensar en algo de lo que veníamos diciendo hace algún momento. ¿Cómo pensar la ciudadanía desde el campo de la educación física? ¿Cómo pensar la ciudadanía desde el campo de la actividad física? Gente, insisto, que
de alguna u otra manera, por el mismo contexto, quedó desatendida. Pero, ¿cómo se vienen generando también proyectos sociales, proyectos comunitarios para atender a quienes no han sido alcanzados? Entonces yo creo que es una posibilidad bien interesante en este sentido, que permite incluir a una buena proporción de la población que no tiene esas otras posibilidades. Por supuesto, yo creo que las propuestas que se vienen haciendo, por ejemplo, en el caso de quien está en casa, yo creo que básico es que el docente se esmere en conocer cuáles son las condiciones de habitabilidad de los estudiantes. No todos viven en las mismas condiciones. Hay gente que vive en casa con 2 o 3 personas, pero hay gente que vive en condiciones de hacinamiento. 7, 8, 9, 10, 12 personas en casa. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que atender es ese mismo tema. Cómo generar posibilidades para incluir a quienes no han sido incluidos. Muchas gracias por esa excelente respuesta. Y lo otro, como para resumir en una pregunta que varias están tocando el mismo tema, con respecto a su opinión a una situación que se está dando acá con el Ministerio de la disminución de las horas lectivas de educación física en los colegios y que tenga un rol de electivo, cómo eso estaría afectando el currículum y cómo eso también va a afectar lo que viene después, el reintegro a la clase práctica, la clase en aula. Ya. Bueno, mira, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero intentaré hacer algún acercamiento, alguna aproximación. Por ejemplo, decíamos hace algún momento, los estudios, las investigaciones científicas más potentes en Chile vienen alertando de una situación que es bien crucial, ¿no? Es decir, gran parte de nuestra población infanto-juvenil sencillamente es sedentaria. Sencillamente ha dejado de realizar actividad física, niños que no están haciendo actividad física. Sobre el 80, pocos, cercano al 80-81% de niños y jóvenes no hacen actividad física. Sin embargo, fíjense ustedes que esta es una situación que las evidencias lo demuestran, pero por disposiciones gubernamentales, bueno, se restringe la obligatoriedad de educación física, por ejemplo, en tercero y cuarto medio. Entonces, aquí parece haber un tema de desvinculación en cuanto a políticas públicas se están generando y se están desarrollando a nivel nacional. Por supuesto, también es válido pensar, más horas de educación física estarán siendo aprovechadas. Estudios que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo del compromiso motor, asoman que prácticamente ni el 50% de la clase de educación física o ni en el 50% de la clase de educación física es aprovechable para dedicarlo al compromiso motor y maximizar el compromiso motor en la clase de educación física. Es decir, la gestión del tiempo que estamos haciendo en la clase de educación física no está siendo la mejor. Entonces, más horas o menos horas, cuando estas no son aprovechadas, es también una cuestión que nosotros tenemos que pensar como profesionales de la educación física. Ahora, esto necesariamente va a afectar. Esto necesariamente va a afectar cuando nosotros estemos regresando a tiempos de presencialidad. Esto necesariamente va a afectar. Ya tendremos que ver cuáles van a ser las evidencias, cuáles van a ser los números, cuáles van a ser las estadísticas, pero a nivel de salud pública, esto va a tener un impacto poderoso. Ahora, el tema es cómo los profesores de educación física avanzamos y digamos que tú mencionabas hace un momento entre cámaras, hablabas de cómo la educación física puede trascender en otros niveles de decisión. Y yo creo que ese es un espacio en el que los profesionales, las universidades, el CANEF y algunas otras instancias en las que hay posibilidad de generar, digamos que un movimiento social nacional, yo creo que hay que generar porque hay cosas que, insisto, con las que tenemos que sentarnos a la mesa con los que tienen decisión pública. Muchas gracias. Y debido al tiempo, la última pregunta que nos está planteando nuestro decano es la siguiente. ¿Cree usted que el no pensar la educación física desde la educación, comprendiendo de forma integral a la persona, se debe a una visión instrumental de la misma o se debe a consecuencia más práctica, por ejemplo, el currículum prescrito? Ya.
Bueno, fíjense, hace algunos días conversaba con un colega que justamente con un tema similar, ¿no? Yo creo que, ¿qué va a pasar por ejemplo, qué va a pasar con el tema conceptual? Educación física, va a seguirse llamando educación física, va a dejar de llamarse educación física, no sabemos, puede que sí, puede que no. No obstante, yo creo que esto tiene que ver con un tema de concepción, o mejor dicho, de la idea de educación que nosotros tenemos. Es decir, la concepción de ser humano que nosotros tenemos, ¿sí? Y en ese sentido, pensar y apuntar, no solo, yo creo que no pasa por solo un tema de un currículo prescrito. Por supuesto que lo toca, por supuesto que lo atiende y que el mismo currículo, de alguna manera, genera, o digamos que, sí, genera dispositivos, ¿cierto? Que norman lo que es la idea de educación y cómo asumimos la educación. Pero eso también pasa por una transformación de la dimensión de lo que decíamos hace algún rato. ¿Cómo pienso al ser humano? Es decir, ¿es un cuerpo objetivable o pienso al ser humano o al cuerpo como un sujeto de la educación? Entonces, yo creo que ese elemento es sumamente importante. Es decir, la educación es educación, punto. Somos nosotros quienes la hemos compartimentado, quienes la hemos fragmentado. Cuando no dialogamos o cuando esto no dialoga con otros campos del saber, cuando la educación, en este caso, la educación física, es pensado únicamente como un dispositivo, digamos que para el caso de salud pública, cuando no es pensada, por ejemplo, para atender, ya lo decíamos hace algún rato, la constitución de un sujeto, ¿sí? La constitución de un sujeto que está en un contexto genérico, ¿ya? Por supuesto que vamos a estar formando, no digamos que ciudadanos, como decía, por ejemplo, Canclini, como sostienen Sabater y tantos más, sino que vamos a estar formando gente que sirva para un mercado laboral. Entonces, pensar en un ser integral implica, por supuesto, avanzar en un diálogo entre los campos, avanzar en un diálogo interdimensional entre los diferentes campos del saber, entre las diferentes disciplinas, entre las diferentes ciencias, y por supuesto que la educación, digamos que generalmente nosotros concebimos como educación física, entienda que somos un todo, una educación corporal. Muchas gracias por esa increíble respuesta. Ahora sí, doctor Fernando Muñoz, le doy el paso para que proceda. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes. Primero quiero agradecer a la Escuela de Educación Física de la Universidad Santo Tomás de la Serena por esta invitación. Yo en mi caso les voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación preparada, así que denme un segundo. Bueno, antes que pueda comenzar, también quiero agradecer a las instituciones a las cuales yo estoy afiliado y en las cuales trabajo por la oportunidad de poder participar en esta presentación y también felicitar al profesor que presentó anterior a mí, el profesor Alixon, que fue muy interesante lo que planteó y luego podremos debatir. Encontré muy interesante la temática que tocó, así que felicitaciones. Bueno, me presento como les comentaba, mi nombre es Fernando Muñoz Hinrichsen, yo soy doctorando en la Universidad de Salamanca, máster en actividad física de la Universidad Europea del Atlántico en España y bueno, profesor de educación física y kinesiólogo de la Universidad Metropolitana, en la cual trabajo al igual que en la Santo Tomás en la Escuela de Ciencias del Deporte. Y aparte trabajo en Movimiento Inclusivo, que es una agrupación que tenemos, yo soy su director ejecutivo y soy el presidente de la Sociedad Chilena de la Actividad Física Adaptada. También tuve algunos trabajos en el Instituto de Rehabilitación y fui el gerente técnico del Comité Paralímpico de Chile. Algunos proyectos que hemos estado trabajando, también les comento los proyectos que hacemos con esta fundación y agrupación, proyectos que son más vinculados a la educación física en contexto de escuelas especiales y escuelas hospitalarias. También algunos proyectos en el Instituto de Rehabilitación y con la sociedad estamos ya desarrollando varios seminarios para que después nos puedan seguir y participar de ellos, son totalmente gratuitos. También invitarlos a ver nuestros productos. Ahí tenemos 3 de nuestras publicaciones principales. Vamos a sacar ahora la educación física inclusiva para personas con discapacidad, que va a ser un libro online gratuito que
después podemos dejar el link para que lo puedan descargar, y esos dos otros libros que también son parte de nuestra producción como profesionales de la sociedad. Bueno, para ir ya involucrándome en el tema, vamos a ver principalmente 3 puntos. Un análisis de la actividad física y de la educación física en el contexto actual desde el modelo ecológico, que es un modelo internacional que está pensado principalmente para las personas con discapacidad. La relevancia internacional y nacional y las barreras en el contexto educacional, que son fundamentales, sobre todo pensando en este ámbito que tiene que ver con la pandemia. ¿Ok? Primero el análisis que les comentaba que tiene que ver con el modelo de la educación física y la inclusión desde el modelo ecológico. Los modelos han ido evolucionando desde un modelo más bien médico o biomédico, en donde, como comentaba el profesor anteriormente, se veía a la persona como un poco disgregada, separada de sus cualidades, y se veía como simplemente una persona con sus enfermedades. Entonces, era un poco sesgado, que fue evolucionando hasta un modelo biopsicosocial que permite ver a la persona ya desde un todo, pero siempre con procesos segregados, que evoluciona gracias a la rehabilitación basada en comunidad, a este paraguas que ahora es el modelo ecológico, en donde a la persona se la ve como un todo y permite entenderla desde muchas aristas, y que no está afectada desde un punto de vista en particular. Y eso también va de la mano con ver la educación como un todo, y no desde la educación física, desde la matemática, desde la ciencia, sino que como un todo en general. Cuando lo llevamos al contexto de la educación física y vemos este modelo, ¿cierto? Y llevándolo a la inclusión de las personas con discapacidad, vemos que tiene que estar centrado en el estudiante, ¿cierto? El modelo está a la izquierda de sus pantallas, a la derecha, perdón, de sus pantallas, en donde la persona con discapacidad tiene que estar en el centro, porque en este caso para nosotros el estudiante en la educación física es fundamental. Todo tiene que estar orientado hacia su desarrollo integral y involucrado en varios niveles. Un nivel normativo político gigante, ¿cierto? Que nos da la plataforma para que existan, ¿cierto? El nivel organizacional local, que también nos permite que se desarrolle en los espacios más contextualizados. La comunidad escolar, que es el contexto fundamental y principal, también enfocándolo al espacio más propio, ¿cierto? Y el grupo curso, que es el entorno directo con la que la persona, en este caso con discapacidad, en el ambiente de la educación física, comparte habitualmente, ¿sí? Para el tema de la inclusión y la discapacidad en la educación física, el nivel normativo político es enorme, y vamos a analizarlo desde los facilitadores y las barreras que permiten que la persona practique o no la practique, ¿cierto? O sea, parte o no. Eh, la historia de la educación física en general y desde la inclusión está avalada por varias convenciones internacionales, ¿cierto? O cartas del deporte que ahí aparecen en una cronología desde el año 1992, que parten con una carta europea y que va avanzando para la declaración de la actividad física para la mujer, el Consejo de Niza, el de Toronto, el de Berlín de Ciencias del Deporte, y que en la actualidad vamos en el 2015 con los consejos, el último que se hizo de la UNESCO, ¿cierto? Y aparte, la educación física, desde el contexto político normativo gigante, está para la inclusión basada en los derechos del niño, ¿cierto? Que tiene 3 artículos que garantizan la práctica de la educación física para los niños en general, y en el caso de las personas con discapacidad, que tiene que ver con la inclusión de este grupo, está basado en el artículo 30. El artículo 30 de esta convención, que está firmada por 180 países desde el año 2006 y desde el 2008 en Chile, habla de que se debe garantizar que todas las personas con discapacidad puedan acceder a el esparcimiento, el deporte y la recreación como un espacio social en donde se deben desarrollar. Entonces tenemos un marco legal gigantesco que avala que debe haber una inclusión para las personas con discapacidad en el entorno educativo, ¿cierto? Sobre todo de la educación física. Para la UNESCO también es fundamental. El 2015 generan todo un movimiento, ¿cierto?, que plantea que la educación física brinda distintas oportunidades para adquirir oportunidades y aptitudes y características para que tengamos ciudadanos
que tengan confianza en sí mismos y sean socialmente responsables, ¿sí? Y desarrolla varios puntos que finalmente llegan a mostrar que la educación física es una herramienta tremenda para la inclusión, ¿cierto? Porque permite esta bajada de las barreras y de los estigmas, ¿cierto? El empoderamiento de las personas con discapacidad, de las mujeres, el diálogo intercultural y el entendimiento entre las diversas personas que participan y además el apoyo a los cambios de vida. Entonces, desde el modelo ecológico, si lo observamos, la educación física está avalada total y absolutamente a nivel internacional y pasa a ser un facilitador de todo este proceso, ¿cierto? El nivel organizacional en Chile es otro contexto también muy importante a analizar y desde el punto de vista de la educación en general, nos muestra que hay tres instituciones que han ido abogando un poco porque existan estos procesos inclusivos, ¿cierto? Como paraguas principal está el Ministerio de Desarrollo Social, que aparece acá en el segundo espacio, ¿cierto? Que plantea la ley 20.422, ¿cierto? Que es la ley que garantiza las normas sobre la igualdad de oportunidades en la inclusión de personas con discapacidad. Y tiene un párrafo específico para la educación inclusiva, ¿cierto? De ahí se toma el Ministerio de Educación y genera un montón de estrategias para poder garantizar la inclusión de personas con discapacidad, ¿cierto? Está la ley 20.845, que es la última ley de inclusión, ¿cierto? Escolar, que nace principalmente desde el tema lucrativo, pero que se ha ido bajando hacia las personas con discapacidad, ¿cierto? Y aparece este decreto 83 que busca los criterios para que existan orientaciones hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales, el decreto 67, que busca garantizar la evaluación inclusiva, y últimamente el año pasado aparecen las orientaciones para la construcción de comunidades educativas, que lo que busca es que la escuela se transforme en una comunidad inclusiva, más allá de ser una experiencia o el anhelo de una persona en particular. Y obviamente los derechos de los niños, que Chile los ratificó en el año 1990, ¿cierto? También abogan por la inclusión. Pero aquí tenemos una disyuntiva con la educación física en Chile, porque si bien la podemos entender como un todo, aquí encontramos algunas barreras y algunos pequeños facilitadores que garantizan desde este segundo nivel, que es el nivel más bien social chileno, cómo podemos garantizar la educación física inclusiva, ¿cierto? Para personas con discapacidad en este caso particular, ¿sí? La institución que más ha abogado porque esto se genere tiene que ver principalmente con el Ministerio del Deporte y con el Instituto del Deporte, que van de la mano, ¿cierto? Y en donde se genera una política nacional entre el 2016 y el 2025 que está vigente en este momento y que tiene una serie de tópicos, proyectos y programas enfocados a la inclusión de personas con discapacidad, ¿cierto? Y también hacia la inclusión en general, inclusión multirracial, inclusión de género, inclusión que tiene que ver con las distintas culturas, ¿cierto? Y aparte genera la ley del deporte paralímpico que reconoce el deporte adaptado y el deporte paralímpico en el año 2016, 2015-2016, frente a el proceso legislativo en nuestro país. Entonces, tenemos un paraguas en ese sentido que nos da un cierto pie, pero que lamentablemente en el caso del Ministerio de Desarrollo Social y en el Ministerio de Educación está todavía en el aire todo el proceso que tiene que ver con la inclusión en la educación física en particular y que por una parte insta a que se pueda generar estos procesos inclusivos desde el decreto 83 principalmente, pero no tiene normativas, no tiene nada aterrizado hacia la educación física. Y también cabe destacar que el deporte y la actividad física no están garantizados en la Constitución. Entonces aquí tenemos algunos facilitadores y algunas barreras. Y si vamos bajando desde lo macro a lo micro, vemos que la mayoría son facilitadores, pero todavía existen algunas barreras que hay que soslayar, principalmente en el Ministerio de Educación, que es nuestro piso fundamental, ¿cierto? A nivel internacional, además, existen los esquemas que plantean cómo se debe plantear la actividad física y el deporte. Aquí tenemos el SPLIT, ¿cierto? El modelo SPLIT de Davocher del 2006, que plantea que los principales pilares son los tres que aparecen abajo, que es el financiamiento y el soporte financiero, perdón, ¿cierto? El que logra integrar además, que es el segundo pilar, todas las políticas y además la participación fundacional de todas las personas. Entonces, estos tres pilares son fundamentales para la práctica de la actividad física y que avalan un poco este modelo que tiene el Ministerio del Deporte, ¿cierto? Para las personas con discapacidad, también necesitamos un paraguas más o menos similar.
Este es el paraguas que tiene Canadá, que muestra que tiene programas y organizaciones específicas para poder garantizar la práctica de la actividad física y el deporte para personas con discapacidad a nivel escolar, a nivel deportivo y en distintos niveles de avance en el tiempo, ¿cierto? Siguiendo un poco el curso de la vida, que es un poco hacia donde están orientadas las políticas públicas en la actualidad. De la misma forma lo hace Holanda, ¿cierto? Ese documento que aparece ahí del 2019 analiza, por una parte, el modelo canadiense y el modelo holandés, ¿cierto? Pero muestra que existen barreras principales que van en contra de la participación de las personas con discapacidad, ¿cierto? Y que tienen que ver un poco con las políticas como las podemos ver en Chile y que aparecen ahí, ¿cierto? Barreras personales que tienen que ver con la discapacidad y cómo la vemos, la dependencia y la salud de las personas. Y barreras ambientales que nosotros podemos trabajar en ellas, perdón. Políticas nacionales, recursos económicos, falta de instalaciones, transporte, dificultad de accesibilidad y formación de profesionales. Entonces, si nosotros lo vemos a nivel internacional, también tenemos algunas barreras similares, ¿cierto? Que se han ido trabajando y esbozando. En Chile, nosotros hicimos el ejercicio y el año 2019, gracias a este proceso social que estamos viviendo en el país, logramos hacer un análisis de cómo está en Chile este proceso, ¿cierto? Hicimos un diálogo participativo con el Comité Paralímpico. Esta es un paper que todavía no no sale a la luz, ¿cierto? Pero estoy autorizado para mostrarlo. Y aquí se muestra que efectivamente lo que plantean las personas es que, al igual que a nivel internacional, no existe un gran compromiso de gobierno. La ley del deporte paralímpico no es suficiente, no hay articulaciones intersectoriales para garantizar el acceso de las personas a la inclusión, ¿cierto? No hay articulación tampoco en el tema que tiene que ver con lo estatal y lo local, ¿cierto? Dificultad de acceso a recintos, formación profesional e investigación. Es un poco casi lo mismo que podemos ir observando a nivel internacional, ¿cierto? Y el Ministerio del Deporte también hizo los diálogos participativos, participaron 470 personas a nivel nacional en distintas regiones, y aquí también se muestra que hay insuficiencia en cómo garantizar la inclusión y el acceso a las personas con discapacidad en los distintos niveles, incluida la educación física, ¿cierto? Aquí están las problemáticas principales según este análisis, ¿sí? Y en ese sentido podemos ver aquí cómo faltan espacios deportivos para la práctica, que falta potenciar la intersectorialidad, problemas de transporte, falta de capacitación, falta de observación de la sociedad. Entonces, observamos casi las mismas problemáticas a nivel internacional y a nivel nacional, ¿cierto? Entonces las políticas un poco apuntan hacia allá, ¿sí? Bajamos al tercer nivel, y tercero y cuarto y quinto para analizarlos en conjunto, comunidad escolar y sus actores, ¿cierto? Que son el espacio fundamental en donde participan las personas desde la actividad física y el deporte en el colegio y la educación física en general, ¿cierto? El Mineduc, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte, está planteando esta guía, que es la guía curricular de educación física virtual, ¿cierto? Que es un poco para paliar esta pandemia que, como bien comentaba el profesor anteriormente, está mermando todos los procesos de la práctica de la educación física a nivel nacional, ¿cierto? Yo tengo la suerte de, me invitaron a participar de esto y estamos trabajando, después más adelante les voy a mostrar, en todo lo que tiene que ver con la inclusión de personas con discapacidad, que es un punto fundamental, pero se está trabajando en ese sentido porque se ve que se ve mermado la práctica y que se necesitan un poco de herramientas y un poco de apoyo a nivel a nivel nacional, perdón, para garantizar este acceso. Entonces, en ese sentido, lo vamos a analizar desde este modelo, que es el modelo conceptual que plantea la clasificación internacional del funcionamiento, en donde se ve a la persona en este mismo enfoque biopsicosocial, ¿cierto? O ecológico, en donde a la persona se le observa desde las funciones, desde la actividad y de su participación, más los factores ambientales y los factores personales que permiten que ella participe activamente en la sociedad, ¿cierto? ¿Qué vemos desde la educación física? Vamos a hacer este análisis rápido. Desde las condiciones de salud y las funciones y estructuras corporales, nos vamos a encontrar en los procesos de inclusión de personas con discapacidad, ¿cierto? Personas que tienen limitaciones físicas, sensoriales, intelectuales, factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Que tienen que participar en actividades que buscan el desarrollo de cualidades físicas básicas, habilidades motoras, deportes de grupo, individuales, folclore, organización de actividades, etcétera, etcétera, que además se tiene que llevar
a la clase de educación física, a presentaciones, a participaciones de eventos, participaciones en talleres y en competencias. Entonces, desde este modelo vamos observando cómo un poco la educación física se desarrolla para las personas con discapacidad. Desde el punto de vista ambiental se desarrolla en gimnasio, con materiales para la práctica, ¿cierto? Que son adecuados, en horarios particulares, con un clima particular según la zona y con cantidades de participantes que en este caso se pueden criticar o no, ¿cierto? Y un poco también abogando a la afinidad, a la motivación y al interés por compartir. Pero ¿qué pasa al momento de trabajar con personas con discapacidad? ¿Cierto? Estos mismos puntos, nosotros vemos que existe un desconocimiento de las diversas condiciones por parte de los profesores de educación física a nivel nacional para poder conocer con quién estoy trabajando en este sentido, sobre todo en el ámbito de la discapacidad. Es muy complejo porque las mallas curriculares no lo abordan desde ninguna perspectiva. Después les voy a mostrar otra investigación que hicimos. Además, desconocimiento de las adecuaciones metodológicas y didácticas para poder trabajar, ¿cierto? Muy pocas carreras tienen este desarrollo. De hecho, la Universidad Santo Tomás y la Universidad San Sebastián son las universidades que tienen más desarrollo en sus mallas curriculares en esta área. Y además, dificultades de las adecuaciones estructurales y materiales que permiten la práctica de la actividad física. Entonces, cuando bajamos a este nivel más pequeño, pensando en este proceso de pandemia, tenemos esto, no en proceso de pandemia, sino que en general tenemos esto y en proceso de pandemia se ve aún más agudizado, ¿sí? Entonces, el profesor de educación física en efectivo tiene herramientas, porque por lo que se veía ahí, al parecer no era así, ¿cierto? Esta investigación que se hizo en Brasil indica o muestra, esta es una investigación de la profesora May, que es la representante de la IFAPA, de la Federación Internacional de Actividad Física Adaptada en Latinoamérica, muestra que para que se aborde efectivamente a las personas con discapacidad, tiene que primero haber investigación, y la investigación se realiza principalmente en el hemisferio norte y en Estados Unidos. Entonces ya tenemos otra barrera más. Las experiencias prácticas deben tener más oportunidades durante la capacitación inicial, ¿cierto? Pero en Chile ya sabemos que no es así. Yo les voy a mostrar ahora a continuación la investigación. Hay que permitir el contacto directo con personas con discapacidad. En nuestro país, las personas con discapacidad están practicando la educación física hace muy poco en el colegio en general. Y esto gracias a algunos decretos, porque antiguamente se los mandaba a la biblioteca o a algunos espacios a practicar la educación física y no a practicar educación física precisamente, ¿cierto? Y a influir positivamente en los sentimientos y actitudes de todos los estudiantes para practicar. Entonces, aquí observamos las principales barreras. No son a nivel contextual internacional ni nacional, sino que son a nivel más bien acotado, ¿cierto? En los espacios de la comunidad educativa y en los espacios que tienen que ver con la práctica del profesor. Entonces, nosotros el año pasado evaluamos las mallas curriculares de todo el CANEF y vimos y preguntamos en todas sus asignaturas, ¿existen asignaturas vinculadas hacia la inclusión, la actividad física, las necesidades educativas y la discapacidad? ¿Y en cuál era la cantidad? Entonces las analizamos con una metodología y lo que encontramos fueron números bastante malos. De las 28 universidades hay 1,28 asignaturas vinculadas, o sea, en realidad es una, y que equivale al 2% de la malla curricular. Entonces, el 2% de la malla curricular pensada en la inclusión es muy complejo. Y además son cosas más relevantes todavía, que tienen que ver con que esta inclusión, ¿cierto? De partida hay 6 carreras que no la tienen en su malla. Además hay una diversidad de nombres y orientación. Entonces no sabemos si es que está orientado a inclusión en general, inclusión educativa, inclusión para personas con discapacidad, ¿cierto? Inclusión de género. Hay 2 carreras que tienen práctica, solamente estipuladas en sus mallas curriculares. Y además de eso, lo sumamos a esta investigación, hay pocos cursos y posgrados en el área, ¿cierto? En este momento deben haber, bueno, sin contar la pandemia, debe haber 4 o 5 cursos y orientados a educación física hay solamente uno que se da en Concepción en este momento. Hay pocas organizaciones que, hay pocas organizaciones que trabajan en este ámbito, ¿cierto? Muy poca investigación además. Todas estas investigaciones han salido incipientemente.
y hay una necesidad de las políticas internacionales y nacionales de que esto se aborde. Entonces, ¿cómo podemos garantizar esta inclusión? Es bastante complejo, ¿cierto? Es súper importante el trabajo de la autoeficacia en los profesores. Esta investigación se hizo en España por Raúl Reina y por la profesora Alba Roldán, con los cuales tengo la suerte de trabajar también, y ellos demostraron que a medida que uno se capacita y trabaja con personas con discapacidad, se genera el aumento en la autodeterminación o la autoeficacia del profesor por tener estas capacidades de trabajar con ellos. Entonces es fundamental. Las investigaciones internacionales dicen que hay que trabajarlo desde la iniciación. Vemos que hay muy poco en Chile y además hay que trabajarlo desde la autoeficacia para que las personas puedan, en el ámbito de la educación física, incluir en este sentido, ¿cierto? Desde el diseño universal del aprendizaje principalmente, ¿cierto? Aquí hay otra investigación de la profesora May y del profesor Lawrence y de la profesora Michelle, que son algunos brasileños, otros que trabajan en Estados Unidos, y que hablan principalmente de que hay que asociarlo principalmente a la instrucción diferenciada y al diseño universal del aprendizaje. Entonces, es fundamental la capacitación de los profesores de educación física para garantizar la inclusión, sobre todo en este proceso de pandemia. Y aquí, tomándome un poco de lo que les comentaba anteriormente, tomamos estas guías que están haciendo desde el punto de vista de la educación física virtual y aportamos con un documento que son las recomendaciones pedagógicas para favorecer la inclusión. Estamos trabajando con el doctor Raúl Smith y con la profesora Rosana Domarchi, que son docentes, bueno, uno de la Sociedad Chilena Médica y trabaja en Teletón, el doctor Raúl Smith, que trabajó hace muchos años con él, y Rosana, que también ella trabaja en la Universidad de Santiago y en la Universidad en la Católica de Valparaíso, y garantizamos o tratamos de garantizar con esta guía de que por lo menos existan algunas recomendaciones para la inclusión de personas con discapacidad. Pero es un tema total y absolutamente complejo porque no sabemos qué dispositivos ocupan, no sabemos si tienen la capacidad o la posibilidad de poder garantizar la práctica realmente. Por lo tanto, es muy complejo y en ese sentido, la práctica a distancia para personas con discapacidad de educación física es una situación muy compleja. En conclusión, y un poco redondeando lo que comentaba anteriormente, tenemos que tratar de fortalecer esta institucionalidad y estas organizaciones, fortalecer a los profesores de educación física y entregarles herramientas, ¿cierto? Robustecer las mallas curriculares de las carreras de educación física, hacer cursos, hacer capacitaciones, fortalecer la investigación y trabajar con las personas con discapacidad, ¿cierto? En el ámbito de la educación física, incluirlas, poder sumarlas a la práctica, ¿cierto? Y con el profesor poder hacer el teletrabajo que comentaba el profesor Alixon, que es fundamental para que las personas con discapacidad puedan participar desde sus casas y no se vean nuevamente excluidas, ¿cierto? Y desde las barreras hay que modificar y generar leyes que vayan mucho más fuertes, sobre todo con el Ministerio de Educación, apoyar la institucionalidad y la ciencia es fundamental, generar investigación, nos ha costado mucho generar con la sociedad. En este momento ya hemos podido sacar por lo menos unas 5 investigaciones que nos dan un poquito más de potencia, un poquito más de aval, pero eso es lo que permite un poco garantizar y generar estas políticas públicas. Fortalecer nuevamente a los profesores es fundamental. Los profesores son muy ávidos a este espacio, están muy interesados, están buscando lugares para capacitarse y generar conciencia de la inclusión. Eso es fundamental. La inclusión va más allá de las personas con discapacidad, va más allá de lo racial, tiene que ver con que la educación física a nivel nacional e internacional es un derecho, el cual debemos garantizar en la participación para todas y todos, sin ningún tipo de diferencia, sobre todo en nivel escolar. Aquí les dejo mis datos por si me quieren contactar, si es que quieren ver nuestras actividades que desarrollamos con nuestros grupos de investigación y invitarlos a que sigan nuestro trabajo. Felicitar a la Universidad de Santo Tomás nuevamente por este espacio, por agradecer por la invitación. Creo que estos espacios son muy interesantes para poder debatir, son muy interesantes para poder presentar este tipo de situaciones y espero haber podido explicarme bien y que quedo abierto a todas las preguntas que tengan y que sean pertinentes, obviamente. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Fernando. Si te quedó
cualquier duda que tengas de cómo fue tu presentación, te comento que Instagram está, pero on fire en este momento. Muchos comentarios en relación a los roles de las corporaciones municipales en relación a la educación municipal con el establecimiento y su rol con respecto a la incorporación de los programas de educación física inclusivo. Con respecto a lo que tú presentaste, quisiera yo arrancar un poco una duda, un poco visión personal. A mí me tocó el año pasado trabajar como kinesiólogo en los Juegos Deportivos Paranacionales que se hicieron en ¿Concepción fueron? Concepción, sí, en lo que se hicieron en Concepción. Y vi un poco la realidad nacional. Comparando la región de Coquimbo con el resto y también conversando con colegas de cómo ha ido cambiando un poco el tema del deporte competitivo inclusivo con incorporación a los Juegos Deportivos de la Araucanía y un poco creo que los Juegos Deportivos Nacionales, las actividades que se hacen en el norte todavía no estamos muy en pañales. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que ves tú que se van a plantear para la actividad competitiva, tanto a nivel escolar como adulto en deporte adaptado, en deporte paralímpico? No te entendí la última parte de la pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que se plantea para lo que viene de salir de la cuarentena para el deporte competitivo a nivel escolar y el deporte adulto en lo que es el deporte, la actividad física adaptada, en el deporte paralímpico? Mira, yo te puedo hablar más bien de lo escolar, porque en realidad yo de deporte paralímpico yo trabajé con ellos, tengo mucho contacto con el Comité Paralímpico y los conozco mucho, pero en ese sentido el desafío principal en este momento, tocando lo que me dijiste a nivel adulto, es preparar Tokio 2020, que es el principal escollo que viene ahora, que es un proceso que está al otro año, va a ser 2021. Los deportistas partieron ayer o anteayer entrenando, se abrió el CAR y ya está la posibilidad de que participen. Entonces, ese es el primer escollo, y lo segundo, empezar a preparar Santiago 2023, que Santiago 2023 es un evento que uno dice 2023 está muy lejos, pero está a 2 años y medio, un poquito más, 3 años, perdón, y medio, un poquito más, y eso está a la vuelta de la esquina para el nivel deportivo. Entonces, con esta pandemia hay que empezar a ajustar todos los procesos de entrenamiento. Y a nivel escolar, desde mi perspectiva, yo creo que el permitir que se garantice la participación de personas con discapacidad en la educación física en el colegio va a generar una base enorme para que todas las personas que están generando clubes deportivos o espacios deportivos para personas con discapacidad se puedan nutrir y generar el desarrollo deportivo que se necesita. A nivel internacional, yo tengo la referencia principalmente de Brasil y de Canadá, que es lo que me ha tocado ver harto. Los colegios son fundamentales. Brasil tiene unas Paralimpiadas que albergan a más de 1.500 deportistas. Y eso permite tener una base deportiva gigante. Pero el desafío después de la pandemia es cómo hacerlo, porque efectivamente va a pasar un tiempo, yo creo que largo, para que se pueda participar en una práctica deportiva adecuada, sobre todo con niños, porque los niveles de contagio hay que garantizar los espacios, hay que garantizar los alojamientos y cómo todas las personas pueden participar sin tener este contagio hasta que aparezca esta vacuna. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es fundamental que las personas con discapacidad se pongan en el colegio a la práctica de la educación física. Muchas gracias. Otra pregunta que salió es, ¿qué pasa si el profesor de educación física presenta alguna situación de discapacidad? ¿Cómo el sistema lo puede apoyar o cómo el sistema juega en contra de él? Mira, tengo a 2 profesores que conozco, porque en ese sentido
existen leyes. Las leyes garantizan que no te pueden excluir por tener una discapacidad, ¿cierto? Porque pasa a ser una segregación que es injusta. Por lo tanto, por tener discapacidad no te pueden segregar. Sí se genera un montón de barreras que tiene que ver con cómo el profesor logra transmitir. Tengo la suerte de conocer a Diego Manso, que es profesor de educación física sordo, y él hace clases en un colegio para personas sordas, y él con lengua de señas logra hacer la clase de educación física sin ningún inconveniente. Va a exponer ahora en un congreso en Ecuador, es magíster en deporte para personas con discapacidad, y es un profesor que se las ha ingeniado con todas sus herramientas para poder adquirir su profesión, por una parte, y también practicarla con sus estudiantes. Y tengo otra arista, un profesor que es deportista del fútbol 7 paralímpico, que no ha podido encontrar trabajo porque él tiene una hemiparesia por una lesión cerebral, y efectivamente lo han segregado producto de su condición porque creen que no lo puede desarrollar. En ese sentido, el tener alguna condición que te limite va a depender mucho de cómo tus directivos te faciliten el proceso y de también cómo el profesor se ponga a disposición de esto. Pero por ley no es posible que te saquen de tu práctica laboral, porque no tiene ningún sentido, sobre todo si puedes seguir desarrollándola como un profesional competente. Y para eso hay que hacer una evaluación, obviamente, de si puedes hacerlo o no. Y de no poder hacerlo, te tienen que buscar alguna alternativa, porque eso está tiene una normativa legal. Muchas gracias por la aclaración, creo que era un tema bastante interesante. Y lo otro que nos salió ahí en Instagram, la pregunta es, ¿por qué ese desfase en relación a todo lo que se construyó para la educación física, sobre todo en la parte de competencia, con la actividad física inclusiva? Mostraste que recién del 92, 96, algo se empezó a vislumbrar. ¿Qué pasó en los años anteriores? ¿Por qué ese lapsus? Lo que pasa es que, o sea, es una opinión más bien personal. Sí, no te preocupes. Primero, la educación física en Chile ha costado mucho posicionarla, eh, por temas políticos, por temas de estrategias de políticas públicas. Siempre ha quedado un poco al alero del proceso educativo integral. Eh, Hay profesionales que han trabajado fuertemente en poder posicionar la educación física para ponerla en el tapete, ¿cierto? Y en este momento se está transformando en algo importante, pero es una pelea constante, y para eso hay que potenciar al CANEF, para eso hay que potenciar a los investigadores que permiten dar este sustento, ¿cierto? Tenemos al profesor García Hermoso, que venía de España, que trabajó en la USACH y que hizo mucha investigación en Chile y que mostró la necesidad. Tenemos al profesor Carlos Cristi, que también ha hecho mucha investigación en el ámbito y que van un poco apalancando este proceso de posicionar la educación física en el ámbito de la inclusión, o sea, en el ámbito de la educación en general. Y la inclusión es un ámbito que está, como se veía ahí, está muy bajo en las mallas curriculares, en el nivel de formación, en el nivel investigativo. Por lo tanto, eso queda como que quedó a la cola de meter la educación física, la inclusión quedó a la cola. Entonces, por eso ha costado tanto llevarlo a generar una política pública fuerte en ese sentido, porque además es muy difícil trabajar en el proceso inclusivo, porque necesitas de capacitación, necesitas además de tener una conciencia de que las personas con discapacidad son primero personas que son parte de un proceso, y no que son una cosa rara, una cosa especial, distinta, de la cual no me puedo hacer cargo. Al contrario, tengo que como profesional hacerme cargo, respetar los derechos y incluirlos como tal. Entonces, en ese sentido, ha sido súper difícil desde esa perspectiva, y ahora se ha podido potenciar porque han empezado a aparecer instituciones que lo han potenciado desde sus mallas curriculares. Hemos logrado armar algunas agrupaciones que están investigando en este ámbito, ¿cierto? El grupo de investigación de la Universidad San Sebastián, que está en Concepción, la Sociedad Chilena de la Actividad Física Adaptada, que me toca presidir, y algunas otras instituciones que están investigando en el ámbito. Hay algunos otros profesionales de otro ámbito, por ejemplo, muchos kinesiólogos que están investigando en deporte paralímpico. Está
por ejemplo, Marco Cocali, está Rafael Rossi, Pablo Benavides, Matías Enrique, y un montón de, Alan Martínez, un montón de profesionales que han ido apalancando todo este proceso, terapia ocupacional, Francisco Olmo, Felipe Herrera, que son personas que han ido apalancando. Por eso ha sido tan complejo en ese sentido. Y ha sido más fácil en el deporte porque el deporte obviamente es más vistoso. Si el deporte paralímpico llama la atención. Y de hecho uno habla de deporte adaptado y piensa al tiro en el paralímpico, pero se le olvida que existe el deporte para personas sordas, el deporte para personas con discapacidad intelectual, que aprovecho de comentarles que, por ejemplo, Chile tiene un amplio desarrollo con Special Olympics o Olimpiadas Especiales, que es una tremenda agrupación que tiene más de 1.600 niños en procesos de práctica de la actividad física. Entonces, por ejemplo, tenemos clasificados a los Juegos Sordolímpicos del otro año, que son en Río. Entonces, es más vistoso en ese sentido y por eso ha sido más fácil y además que hay conciencia en el ministerio porque hay una ley y hay una ley que lo garantiza. Muchas gracias. Bien, interesante eso el tema de la participación que vamos a tener el próximo año de estos juegos. Y finalmente quisiera hacerte la siguiente pregunta que plantearon, hay muchas más, pero por honor al tiempo. Desde tu experiencia, tu punto de vista, tu opinión, ¿cómo se puede hacer para fomentar el incentivo de la actividad física en estudiantes que presentan alguna situación de discapacidad? ¿Cómo fomentarlo? ¿Esa es la pregunta? Claro, ¿cómo fomentarlo? ¿Cómo incentivar a este chico que está en una situación de discapacidad para invitarlo al mundo deportivo o a la práctica física? Lo primero, desde mi perspectiva, lo primero es generar una conciencia en la escuela en general, que es el modelo que ha utilizado España, que han utilizado otros países, en donde tenemos una escuela que ve a todos por igual. Entonces, cuando los ves a todos por igual, no se generan diferencias en el trabajo. Y desde esa perspectiva, yo puedo trabajar con el que está al frente mío y facilitarle los espacios, facilitarle las actividades, facilitarle los materiales y así permitir que todos participen de modo igualitario. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, hay que generar una conciencia en la comunidad. Generando esta conciencia en la comunidad es mucho más fácil el trabajo y desde ahí vienen dos cosas fundamentales o tres cosas fundamentales, que el profesor de educación física o el entrenador en el caso del deporte se capaciten para poder trabajar con personas con discapacidad. Que los compañeros sean parte del proceso, que es fundamental, y que las familias y el entorno apoyen el trabajo y que además la persona con discapacidad entienda que la práctica de la actividad física es una práctica más de las que puede hacer, porque en efectivo, antiguamente la persona con discapacidad le decían que no pueden practicar actividad física porque no se puede, pero sí se puede. Hay muchas estrategias para practicarlo, ¿cierto? De hecho, desde el DUA, la actividad física adaptada es una de las herramientas estratégicas para poder trabajar. Entonces, lograr o solicitar que se pueda un poco capacitar a todos y concientizar al entorno. Creo que es la principal estrategia para que la persona con discapacidad pueda participar y desde ahí ir creciendo en todos los ámbitos, porque nosotros trabajamos en la actividad física y el deporte, que es nuestra pasión y nuestra profesión, pero en todos los otros ámbitos también hay procesos de desarrollo. Claro, un poco resume todo lo que todas las preguntas anteriores. O sea, si no hay una buena capacitación del docente, es difícil de que tengan las herramientas para poder generar una buena clase inclusiva y además fomentar el interés por parte del alumnado. Uh-huh. Como para ir cerrando, dentro de nuestra dinámica del conversatorio, ahora en la parte final, cada uno de nuestros exponentes tiene unos 3-4 minutos como para hacer unas palabras de cierre en relación a su tema. Seguimos el orden con que se iniciaron las presentaciones. Por lo tanto, quisiera ahora invitar a doctor Alison Reyes para que nos dé sus palabras de cierre. ¿Ya? ¿Hay audio por ahí? Sí, se escucha. Ok, gracias.
Sí. Bueno, como decíamos al inicio de nuestra intervención, reiterar el agradecimiento por la invitación que se nos hizo participar en este conversatorio a la carrera de Pedagogía en Educación Física, a la escuela, a la facultad, por supuesto, a la universidad y a todo el equipo que ha estado trabajando tras tiendas para el desarrollo de todas estas instancias. Agradecerles infinitamente por darnos este espacio, por considerar que lo que decíamos hace un momento, es decir, las reflexiones que se vienen haciendo pueden tributar a lo que ustedes están construyendo durante todas estas semanas. Finalmente, bueno, igual sumarme ya se lo había dicho por escrito por acá por el chat, pero agradecer y felicitar también a Fernando por su participación, me pareció espectacular. Y bueno, ojalá que podamos tener algún otro espacio de encuentro para poder dialogar estos temas. Cerrar diciéndoles que el caso o lo que veníamos planteando, la educación física, obviamente tiene que ser repensada en un contexto de emergencia, un contexto que nos pone a correr a todos y que entendemos que trastoca, estremece los conceptos que tenemos de escuela, los conceptos que tenemos nosotros de educación y que apuntan, por supuesto, a la trascendencia de una dimensión de la educación, ¿sí? Principalmente eso, una tendencia de la educación que apunte al desarrollo del ser humano como un sujeto de la educación, no como objeto de la misma. Y la educación física, así como lo han dicho muchos textos, Galeano, hace poco reía, por ejemplo, a Bourdieu cuando hablaba de la reproducción social, la educación física puede tributar a mucho más que la domesticación, a mucho más que la segregación. Una educación física que libera, una educación física que permite ser colaborativa, una educación física que permite el desarrollo de proyectos comunes, que piensa en la colectividad, que piensa en lo colaborativo como germen de procesos sociales, es hacia donde nosotros creemos que podemos apuntar. Así que, una vez más, agradecido y cerrando esta participación. Bendiciones y saludos. Muchas gracias por su posición, por sus palabras. De verdad que estamos muy agradecidos de contar con su participación y ojalá que podamos establecer en el futuro no muy lejano otras instancias. Doctor Fernando, lo dejo con sus palabras finales. Lo primero es agradecer principalmente a ustedes por la oportunidad de poder presentar acá. Felicitar al doctor Alixon también, creo son muy interesantes las reflexiones que plantea. Creo que estos espacios son muy importantes porque la educación física en Chile ha costado posicionarla mucho. Si bien a la gente le gusta, la quiere practicar, existen los profesores de educación física en el colegio, ha costado mucho posicionarlo. Entonces, en ese sentido, creo que estos espacios permiten reflexionar y permiten además orientarnos desde distintas perspectivas a cómo repensarlo, como lo plantea el nombre de las actividades que están desarrollando. Desde el punto de vista de la reflexión de mi presentación, creo que es fundamental generar conciencia en este espacio de la inclusión. Si bien uno entra a estudiar educación física y todos creen que uno va a prescribir ejercicio y teoría del entrenamiento, no es solo eso. La educación física es mucho más que la fisiología y la biomecánica, a la cual respeto mucho, pero tiene también que ver con factores o aspectos epistemológicos, tiene que ver con factores sociales, tiene que ver con factores culturales de los cuales nos tenemos que hacer responsables, de los cuales tenemos que generar procesos de investigación, generar procesos de capacitación y generar procesos de reflexión que son fundamentales para que estas situaciones se puedan ir garantizando o solucionando cuando existan alguna condición en desmedro de la práctica de la educación física. Así que eso principalmente y agradecer a las instituciones que siempre me respaldan en mi trabajo. Muchas gracias. Lo mismo que decía el doctor Alixon, de verdad que muchas gracias por su participación, por entregarnos su experiencia, su conocimiento y ojalá que podamos seguir trabajando en otras instancias.
Para finalizar, quisiera dejar a nuestro director de escuela para que nos entregue sus palabras finales de este conversatorio del día de hoy. Doctor Luis. Muchísimas gracias, profesor Felipe Opazo, por su excelente moderación en este conversatorio. En principio, felicitar a nuestros expositores e invitados a este conversatorio. Es para nosotros un espacio de lujo el día de hoy estar disertando y profundizando sobre el tema de la inclusión y la educación física. Creo que es un tema de gran interés para todos y en el tiempo vamos a lograr que esta categoría pueda profundizarse y pueda convertirse realmente en una gran oportunidad para transformar los procesos de enseñanza y de acompañamiento a las personas que lo requieren. Agradecer, por supuesto, y felicitar a nuestros expositores. Creo que han sido de un gran aporte para nosotros. Esperamos seguir haciendo múltiples alianzas con ellos y así seguir profundizando en relación al tema que nos convoca. A todos los compañeros, tanto Felipe, Fidel, David, Yerko y otros que se encuentran detrás de cámara que hacen posible todo esto. Y especialmente quiero agradecerle a aquellos que nos están sintonizando desde Venezuela, desde Colombia, desde República Dominicana, desde Argentina y especialmente desde Chile y muy especialmente a nuestros profesores y estudiantes de la Universidad Santo Tomás que se han dado cita a este conversatorio del día de hoy. Yo para cerrar quisiera solo hacer dos reflexiones bien concretas en relación a lo que se ha tocado el día de hoy. Yo creo que rescatar la categoría de territorialización y desterritorialización desde el punto de vista escolar es fundamental para nosotros realmente darle una mirada distinta a la educación física, aprovechando la excusa de la pandemia para transformar la que ha sido la carrera de educación física en los últimos tiempos. Y como esta disciplina del conocimiento pudiera ponerse al servicio transformador de los elementos que se requieren para poder orientar una buena salud, una buena educación y por sobre todo una buena vida saludable y útil para cada uno de nosotros. Entonces, es una gran oportunidad de repensar y desterritorializarla, ¿verdad? Para poder nosotros lograr entonces ir más allá de lo que nos ha vendido la educación física tradicional y los programas y los paradigmas que de una u otra forma lo han planteado. Y lo otro que creo que es importante que cuando hablemos de inclusión, no nos olvidemos del término o de la inequidad. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de inclusión y dentro de ese gran concepto, dentro de esa gran categoría, incorporamos y metemos todo. Y resulta que en ese afán de querer meter todo en la inclusión para la atención de los que requieren de alguna necesidad, ¿ok? Nos olvidamos de los pequeños detalles y esos pequeños detalles son los que hacen que crezcan las brechas íntimas en el marco de la inclusividad. Entonces, es un poco seguir avanzando y profundizando en el repensar de la educación física en el contexto actual para proyectarnos en un futuro que realmente podamos dar una educación física distinta a lo que se venía trayendo en nuestros pénsulos y diseños curriculares. Muchísimas gracias, buenas noches y bueno, gracias por sintonizarnos. Tenemos un próximo conversatorio el 5 de agosto. Estaremos conectándonos con ustedes con grandes temas, con invitados de lujo también. Te paso entonces, Felipe. Muchas gracias por esas palabras de cierre, Luis García. Por mi parte, nada más que decir muchas gracias a todos quienes se conectaron el día de hoy. Y como planteó nuestro director de escuela, la invitación está para nuestro próximo capítulo, el cual lo estaremos informando cuando ya tengamos todo listo, fecha y temas definidos. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en nuestro próximo capítulo.